Desde los relatos de Platón hasta la imaginación moderna, la Atlántida ha sido más que un simple mito, ha sido un eco a lo largo de la historia que resuena en la búsqueda de lo desconocido. El origen del mito se encuentra en los diálogos Taimeo y Critias, donde Platón describe una civilización avanzada, ubicada más allá de las columnas de Hércules, que poseía una cultura sofisticada y tecnología superior. Este relato no solo presenta una narración de un mundo perdido, sino que también sirve como una crítica a la sociedad ateniense de su tiempo, sugiriendo que la decadencia de la moralidad podría llevar a la caída de una gran civilización. Las características de la Atlántida, como su imponente arquitectura, su riqueza y su organización social, han sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos. A medida que exploramos las distintas interpretaciones del mito, es esencial entender cómo estas visiones han impactado nuestra cultura contemporánea. Diferentes culturas y civilizaciones han reinterpretado la leyenda de la Atlántida desde la visión del Renacimiento, que la consideró como un lugar de sabiduría y utopía, hasta el auge del romanticismo, donde se enfatizó la nostalgia por lo perdido. Obras literarias como El último Atlante de J. L. Borges y La Atlántida de Ignatius Donnelly han contribuido a la rica tapestry de narrativas que han surgido en torno al mito. Estas reinterpretaciones han cimentado la Atlántida como un símbolo de aspiraciones humanas y la búsqueda de un ideal perdido. El impacto de la Atlántida en la cultura popular es innegable, manifestándose en la literatura, el cine y el arte moderno. Desde películas como Atlantis, The Lost Continent, que retratan la búsqueda de esta civilización mítica, hasta series animadas que han popularizado su imagen entre las nuevas generaciones, el mito ha permeado el imaginario colectivo. Este fenómeno no solo refleja un interés por lo desconocido, sino también un deseo de comprender nuestro propio lugar en el mundo y el potencial de las civilizaciones pasadas. El interés en la Atlántida ha llevado a numerosas investigaciones arqueológicas a lo largo de la historia, aunque los resultados han sido a menudo decepcionantes. Muchas expediciones han buscado rastros de esta civilización, explorando desde el fondo del mar Mediterráneo hasta islas remotas, pero la mayoría de las veces han encontrado solo fragmentos de historia que no logran confirmar la existencia de la Atlántida tal como la describió Platón. Sin embargo, estos intentos han mantenido viva la curiosidad en torno al mito, impulsando a generaciones de exploradores y arqueólogos a seguir indagando. En el ámbito contemporáneo, la ciencia moderna y la tecnología han revitalizado el interés en la Atlántida, dando lugar a teorías actuales que sugieren posibles ubicaciones basadas en datos geológicos y estudios oceanográficos. Investigaciones recientes han utilizado tecnologías avanzadas, como el sonar y la exploración submarina, para explorar áreas que podrían haber sido habitadas por civilizaciones antiguas. Estas teorías, aunque especulativas, han reavivado el debate sobre la plausibilidad del mito de la Atlántida y su relevancia en la historia de la humanidad. Asimismo, la historia de la Atlántida encuentra paralelismos en otros mitos de civilizaciones perdidas en distintas culturas del mundo. La leyenda de Mu en el Pacífico, la ciudad de Dorado en América del Sur, y la historia de la isla de YS en la Bretaña francesa son ejemplos de narrativas que comparten elementos comunes con el mito platónico, reflejando un anhelo universal por descubrir y comprender civilizaciones que han desaparecido de la faz de la Tierra. Este fenómeno sugiere que la búsqueda de lo perdido es una parte integral de la experiencia humana, un eco que resuena a lo largo de las diferentes culturas y épocas. Con este trasfondo, estamos listos para profundizar en la revelación más sorprendente que ha surgido de las profundidades del océano, la Operación Sibaraco. La Operación Sibaraco revela una de las pruebas más intrigantes sobre la existencia de la Atlántida, un hallazgo que podría reescribir la historia. Esta operación, llevada a cabo entre 1977 y 1980, fue el resultado de una colaboración entre diversas instituciones científicas y militares, con el objetivo de explorar el fondo del Atlántico Norte en busca de recursos naturales y, de manera más secreta, de evidencias arqueológicas que pudieran aportar luz sobre civilizaciones antiguas. Las agencias involucradas incluyeron la NOAA, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y diversas universidades.
que realizaron estudios en aguas profundas utilizando tecnología avanzada de sonar y exploración submarina. Los hallazgos iniciales fueron sorprendentes. El informe desclasificado, que emergió después de décadas de secretismo, describía estructuras megalíticas que emergían del lecho marino, presentando alineaciones y características geométricas que desafiaban las explicaciones convencionales. Estas formaciones subacuáticas, que se extienden por cientos de kilómetros, exhibían patrones que sugerían una planificación y un diseño deliberado, lo que llevó a muchos investigadores a especular sobre su posible relación con la mítica Atlántida. Las imágenes obtenidas a través de la tecnología de sonar mostraban grandes bloques de piedra dispuestos en patrones que recordaban a las construcciones de civilizaciones avanzadas, lo que intensificó la teoría de que estas estructuras podrían ser vestigios de una sociedad que existió mucho antes de lo que la historia oficial ha documentado. Analizando la ubicación de estos hallazgos, se observa una correlación significativa con teorías geográficas que han planteado la existencia de la Atlántida. La proximidad de las estructuras a las Islas Azores, así como su alineación con antiguas rutas de navegación, sugiere que podrían haber sido parte de una red de comercio o intercambio cultural en un periodo anterior al que se le atribuye a las civilizaciones reconocidas. Mapas y gráficos que fueron parte del informe original, aunque limitados, proporcionan un contexto visual que ayuda a entender la magnitud del descubrimiento y su potencial impacto en la historia de la humanidad. La reacción de los gobiernos a estos hallazgos fue variable y, en gran medida, se caracterizó por la cautela y la supresión de información. Las agencias gubernamentales involucradas tomaron la decisión de manejar la información de manera reservada, temerosas de las repercusiones que podrían acarrear unas revelaciones que desafiaban el conocimiento establecido sobre la historia antigua. La razón detrás de esta supresión no se limitó a la protección de secretos militares. También abarcó el deseo de evitar el pánico público y las controversias que podrían surgir a partir de la aceptación de que una civilización avanzada había existido y, de hecho, podría haber influido en la historia moderna. Aunque el acceso a testimonios de expertos o analistas que trabajaron en el proyecto es limitado, algunos han compartido sus experiencias de manera informal, destacando el entusiasmo inicial que sintieron al descubrir estas estructuras. Estos expertos, muchos de los cuales estaban en la vanguardia de la arqueología marina, expresaron su frustración por la falta de apoyo para continuar las investigaciones que podrían haber aclarado el significado de estos hallazgos. El contexto de la desclasificación del informe fue igualmente revelador. La presión de la comunidad científica y el interés creciente del público llevaron a que ciertas partes del informe fueran finalmente liberadas en la década de 2010. La reacción pública a esta revelación fue mixta. Muchos vieron el informe como un indicio de que la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que se ha documentado, mientras que otros se mostraron escépticos, demandando pruebas más concretas que validaran las afirmaciones sobre una civilización perdida. A medida que examinamos la precisión de estas estructuras, nos acercamos a la esencia de lo que podría haber sido una civilización avanzada. Las implicaciones de la operación Ciberaco no solo retan nuestras concepciones sobre el pasado, sino que también abren un amplio espectro de preguntas sobre la naturaleza del conocimiento y cómo éste ha sido gestionado a lo largo de la historia. En las profundidades del océano, las sombras de estructuras olvidadas desafían nuestra comprensión de la historia. Estas formaciones megalíticas, que emergen del lecho marino, presentan características fascinantes que atraen la atención de investigadores y entusiastas por igual. Su forma es monumental, con bloques de piedra que varían en tamaño, algunos alcanzando dimensiones colosales, lo que sugiere una planificación y un esfuerzo humano significativos. Ubicadas en puntos estratégicos a lo largo de distintas costas, estas estructuras parecen haber sido diseñadas con un propósito específico, aunque su funcionalidad permanece enigma. Los métodos utilizados para descubrir estas estructuras han evolucionado notablemente en las últimas décadas. La aplicación de tecnología de sonar y técnicas de exploración submarina ha permitido a los arqueólogos identificar y mapear estas formaciones ocultas. Empleando herramientas como el sonar de barrido lateral, los investigadores han sido capaces de crear imágenes detalladas del fondo marino,
revelando patrones que insinúan la presencia de construcciones artificiales. Estas innovaciones no solo han facilitado el descubrimiento de las estructuras, sino que también han proporcionado un nuevo marco para estudiar la arqueología subacuática, como lo indican diversos estudios científicos en la materia. Al analizar la forma y diseño de estas estructuras, es crucial preguntarnos, ¿qué civilización pudo haberlas levantado? Comparaciones arquitectónicas con otras civilizaciones antiguas, como las de Egipto y Mesoamérica, revelan sorprendentes similitudes en el uso de grandes bloques de piedra y la alineación de los edificios con fenómenos astronómicos. Estas similitudes no solo sugieren un conocimiento avanzado de la ingeniería y la astronomía, sino que también plantean preguntas sobre posibles interacciones entre civilizaciones a lo largo de la historia, desafiando la noción de que estas culturas eran completamente aisladas. Testimonios de expertos en el campo, incluidos arqueólogos y geólogos que han dedicado años al estudio de estas estructuras, aportan una valiosa perspectiva. Muchos de ellos coinciden en que las evidencias encontradas en el océano son indicativas de un nivel de sofisticación que podrían superar nuestras expectativas sobre las capacidades de las sociedades antiguas. Estos especialistas argumentan que, si bien aún queda mucho por descubrir, los indicios actuales apuntan a la existencia de una civilización avanzada que pudo haber dejado su huella en el fondo del océano. Las teorías sobre el origen de estas estructuras son variadas y abarcan desde civilizaciones perdidas hasta la posibilidad de que sean restos de asentamientos de culturas conocidas. Algunos investigadores sugieren que estas construcciones podrían datar de épocas anteriores a las civilizaciones históricas documentadas, mientras que otros proponen una cronología más reciente. Sin embargo, es vital que estas teorías se basen en evidencias sólidas para evitar caer en especulaciones infundadas. El impacto cultural de su descubrimiento ha sido significativo, revitalizando el interés en la Atlántida y en la arqueología subacuática en general. La fascinación por la idea de una civilización avanzada que se perdió bajo las aguas ha llevado a un renovado entusiasmo en la exploración de los océanos, impulsando tanto proyectos de investigación como el interés del público. A medida que continuamos investigando estas misteriosas estructuras, es evidente que su estudio no solo tiene el potencial de reescribir partes de nuestra historia, sino que también nos invita a reconsiderar la capacidad humana para crear y dejar un legado duradero. Con el conocimiento sobre estas estructuras, pasamos a explorar la impresionante precisión que estas construcciones revelan. La precisión de las estructuras megalíticas desafía la lógica de lo que se creía posible en la antigüedad. Las características geométricas de estas construcciones son asombrosas, evidenciando un diseño meticuloso que incluye alineaciones extraordinarias y formas precisas. Por ejemplo, en sitios como Stonehenge y las pirámides de Giza, se observa una cuidadosa disposición que no solo cumple funciones estéticas y ceremoniales, sino que también revela un profundo entendimiento de la geometría. Los análisis gráficos y visuales de estas obras permiten apreciar cómo se han alineado con puntos cardinales y eventos astronómicos, lo que sugiere un propósito práctico y ceremonial que trasciende la mera construcción. En cuanto a las técnicas de construcción, se ha propuesto que los antiguos arquitectos utilizaron métodos innovadores para mover y ensamblar enormes bloques de piedra. Consultando a expertos en arquitectura antigua, se ha discutido la posibilidad de que se emplearan sistemas de poleas, rampas y herramientas de corte rudimentarias pero efectivas. Estas técnicas, aunque primitivas en comparación con la tecnología moderna, demuestran un ingenio impresionante que podría haber permitido a estas civilizaciones realizar obras de tal magnitud y precisión. Al comparar estas obras maestras con otras civilizaciones, se hace evidente que el conocimiento antiguo podría haber estado más avanzado de lo que pensamos. Por ejemplo, mientras que los egipcios también lograron construcciones monumentales, la precisión de las alineaciones megalíticas europeas a menudo supera en exactitud a las de sus contemporáneos en el antiguo Egipto. Este contraste sugiere que las culturas megalíticas poseían un nivel de sofisticación técnica que podría haber sido único o, al menos, excepcional en su contexto histórico. Además, la investigación sobre las herramientas utilizadas en la creación de estas estructuras ha revelado evidencias de tecnologías que, aunque simples, fueron altamente efectivas.
Arqueólogos han encontrado indicios de herramientas de piedra utilizadas para cortar y dar forma a las piedras, así como técnicas de transporte que podrían haber involucrado troncos y rodillos. Estas herramientas, aunque rudimentarias, indican un conocimiento práctico de la física y la ingeniería. Las implicaciones de la precisión de estas obras sugieren que el conocimiento matemático y técnico de la época era considerablemente más avanzado de lo que se había asumido previamente. La capacidad de diseñar y ejecutar construcciones de tal precisión implica un entendimiento profundo de las proporciones, las formas y las relaciones espaciales, lo que podría indicar la existencia de una educación formal en matemáticas y geometría, algo que se discute con frecuencia en el ámbito académico. Sin embargo, la reacción científica a estas afirmaciones ha sido diversa. Algunos arqueólogos y científicos apoyan la idea de que estas construcciones son un testimonio de un conocimiento perdido, mientras que otros argumentan que las explicaciones pueden encontrarse dentro de las capacidades de las civilizaciones conocidas de la época. Este debate no solo resalta la complejidad del tema, sino que también invita a la comunidad académica a reconsiderar la historia de la arquitectura y la ingeniería en la antigüedad. Con la comprensión de esta precisión, es esencial preguntarnos cómo se relaciona esto con la posible existencia de una civilización avanzada. Entre las Azores y Marruecos se encuentra un legado escondido que podría contener las claves de una civilización olvidada. Esta región, caracterizada por su posición estratégica en el Océano Atlántico, es un punto de intersección de antiguas rutas de navegación que han sido vitales para las interacciones culturales y comerciales a lo largo de la historia. La ubicación exacta de las estructuras megalíticas que se extienden entre estas dos áreas puede ser visualizada en un mapa detallado que revela su proximidad a importantes vías marítimas. Esta disposición geográfica no solo sugiere un acceso fácil a diversas corrientes comerciales, sino que también plantea interrogantes sobre las dinámicas de intercambio que pudieron haber existido en la antigüedad. Al examinar la importancia de esta región, surge la pregunta sobre cómo pudo haber influido en el desarrollo de culturas antiguas. Históricamente, el área ha servido como un puente entre civilizaciones, donde los fenicios, conocidos por sus habilidades como navegantes y comerciantes, pudieron haber establecido vínculos significativos con otras culturas, como la egipcia. Este intercambio no solo incluía bienes materiales, sino también conocimientos, ideas y prácticas culturales que habrían enriquecido a las sociedades involucradas. Las evidencias de comercio y comunicación en la antigüedad sugieren que el intercambio de recursos y tecnología entre estas áreas fue más que probable, fortaleciendo la hipótesis de que este territorio pudo haber desempeñado un papel crucial en el desarrollo de una red de civilizaciones avanzadas. Adentrándonos en las teorías sobre civilizaciones perdidas, encontramos propuestas que sugieren que esta área pudo haber sido un centro de una civilización avanzada, posiblemente la misma que inspiró las leyendas sobre la Atlántida. Tales teorías no solo se basan en los hallazgos arqueológicos, sino también en la rica tradición oral y mitológica que rodea a la región. A medida que se analizan estas estructuras megalíticas, se revela un potencial para comprender las capacidades técnicas y organizativas de las sociedades que las construyeron. Los aspectos climáticos y geológicos de la zona también juegan un papel fundamental en este análisis. Las condiciones del océano, junto con el clima de la región, pueden haber influido en la preservación de las estructuras, lo que a su vez afecta nuestra comprensión de su antigüedad y funcionalidad. La interacción entre el medio ambiente y la actividad humana es un factor crítico que permite la conservación de estos vestigios, y su estudio puede ofrecer pistas sobre cómo las civilizaciones que habitaron esta área se adaptaron a su entorno. Con esta comprensión geográfica, avanzamos hacia el análisis de cómo las arquitecturas de diferentes culturas podrían estar conectadas. La arquitectura megalítica no solo es un testimonio de la habilidad humana, sino también un indicio de un posible legado compartido entre civilizaciones. Ejemplos de arquitectura antigua nos ofrecen una visión fascinante de cómo diversas culturas, a lo largo de la historia, han abordado la construcción de monumentos duraderos. En Egipto, las pirámides de Giza, con su precisión geométrica y monumentalidad, se erigen como un símbolo del poder y la organización social.
En Mesoamérica, las pirámides de Teotihuacán, con su diseño escalonado y su alineación astronómica, revelan un profundo conocimiento de la ingeniería y la cosmología. Europa, por su parte, presenta los megalitos de Stonehenge, cuya construcción requiere un grado significativo de planificación y colaboración comunitaria. Estos ejemplos, aunque geográficamente distantes, comparten características que sugieren un diálogo arquitectónico más amplio. Al observar las similitudes en el diseño, es inevitable preguntarse, ¿qué conocimientos avanzados pudieron haber estado en circulación entre estas culturas? Las estructuras megalíticas, además de su función ceremonial, parecen haber sido diseñadas con propósitos astronómicos y sociales, sugiriendo que las civilizaciones antiguas podían haber tenido un entendimiento compartido de la geometría y la astronomía. Por ejemplo, tanto las pirámides egipcias como las mesoamericanas presentan alineaciones precisas con fenómenos celestiales, lo que indica un intercambio conceptual sobre el uso del espacio y la orientación. Explorar teorías de intercambio cultural puede ayudar a entender estas interconexiones. Algunas investigaciones sugieren que rutas comerciales o migratorias pudieron haber facilitado el flujo de ideas y técnicas. Esto es respaldado por hallazgos arqueológicos que revelan similitudes en materiales y métodos de construcción entre las civilizaciones, lo que podría implicar un contacto directo. Por ejemplo, la utilización de ciertas piedras y técnicas de levantamiento en Egipto y Europa ha llevado a los arqueólogos a teorizar sobre posibles vínculos entre estas culturas. Las evidencias arqueológicas no solo refuerzan la idea de un conocimiento arquitectónico compartido, sino que también destacan la influencia de la geografía en la evolución de estas prácticas constructivas. La disponibilidad de recursos naturales, como piedra caliza y granito en Egipto o caliza en Europa, condicionó los métodos de construcción y los estilos arquitectónicos de cada región. Además, las características geográficas, como ríos y montañas, pudieron haber actuado como corredores que facilitaron el intercambio de conocimientos entre civilizaciones, ampliando la red de influencia cultural. Finalmente, las interpretaciones modernas de estas conexiones han llevado a una reevaluación del papel de la arquitectura en la historia. La arqueología contemporánea está cada vez más interesada en cómo las culturas antiguas no solo coexistieron, sino que también se influenciaron mutuamente a través de interacciones complejas. Este enfoque multidisciplinario no solo enriquece nuestra comprensión de la arquitectura megalítica, sino que también plantea interrogantes sobre la narrativa histórica tradicional, sugiriendo que la historia de la humanidad es mucho más interconectada de lo que se había pensado previamente. Con esta perspectiva sobre la conexión arquitectónica, nos dirigimos a explorar las huellas de civilizaciones antiguas que podrían haber sido olvidadas. Las huellas de los antiguos siguen siendo un misterio, revelando ciudades perdidas que desafían nuestra comprensión del pasado. Entre las más fascinantes se encuentra Doggerland, una vasta extensión de tierra que una vez conectó Gran Bretaña con Europa continental, ahora sumergida bajo las aguas del Mar del Norte. Este territorio, que existió durante el último periodo glacial, fue un hogar para comunidades de cazadores-recolectores que dejaron tras de sí herramientas de piedra y restos de fauna. Las excavaciones en esta área han permitido vislumbrar cómo era la vida en un entorno que, aunque ahora es inaccesible, jugó un papel crucial en las primeras etapas de la civilización europea. Otro ejemplo notable es la ciudad de Pavlopetri, en Grecia, que se encuentra sumergida a unos 4 metros de profundidad. Este yacimiento, datado en el periodo micénico, no solo revela la planificación urbana avanzada de su tiempo, sino que también ofrece inscripciones que se consideran entre las más antiguas de Europa. Investigaciones arqueológicas en este sitio han revelado una compleja red de calles, casas y estructuras que sugieren un grado de desarrollo social y económico que desafía las nociones convencionales de las civilizaciones antiguas. Al estudiar estas ciudades, nos encontramos con la pregunta de cómo pudieron influir en culturas posteriores a lo largo de la historia. Las narrativas sobre civilizaciones avanzadas, como la Atlántida, a menudo se entrelazan con las historias de estas ciudades perdidas. Aunque no se busca establecer una conexión directa,
Es innegable que el descubrimiento de sociedades complejas en lugares inesperados ha alimentado la imaginación colectiva y ha aportado argumentos a la idea de que la humanidad ha tenido ciclos de avances y retrocesos que merecen ser considerados. Las opiniones de arqueólogos que han trabajado en el campo son cruciales para entender el impacto de estas ciudades en nuestra percepción histórica. Investigadores como el Dr. Richard Betts, quien ha liderado estudios en Doggerland, argumentan que el hallazgo de estas civilizaciones sumergidas podría reescribir la historia de la humanidad, sugiriendo que las interacciones entre sociedades antiguas fueron más amplias y complejas de lo que se había documentado anteriormente. Estas voces son esenciales para construir un relato más inclusivo y matizado de nuestro pasado. El impacto de estos descubrimientos no se limita a la historia antigua, también influye en la forma en que vemos nuestro presente. La idea de que civilizaciones avanzadas pueden haber existido y desaparecido sin dejar rastro visible nos lleva a reflexionar sobre el legado cultural que estas ciudades han dejado en la memoria colectiva. Su relevancia actual se manifiesta en la forma en que abordamos la sostenibilidad y la conservación de nuestras propias ciudades frente a los desafíos del cambio climático y otros desastres naturales. Con estas revelaciones sobre ciudades perdidas, avanzamos hacia la exploración de los testigos que han estado en la sombra de la historia. En la búsqueda de la verdad sobre la Atlántida, hay voces que han sido silenciadas, ocultando descubrimientos que podrían cambiar nuestra historia. Entre estos testimonios se encuentran los relatos de científicos que han enfrentado significativas dificultades al intentar publicar sus hallazgos relacionados con esta civilización perdida. Investigadores de diversas disciplinas, desde arqueólogos hasta geólogos, han compartido experiencias en las que sus trabajos han sido rechazados o desestimados por editoriales que temen las repercusiones de desafiar el conocimiento convencional. Estos profesionales, comprometidos con la búsqueda de la verdad, a menudo se encuentran atrapados entre la integridad de su investigación y la presión institucional que fomenta la conformidad. Analizando situaciones específicas, se pueden identificar casos donde se han suprimido investigaciones o testimonios que podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre la Atlántida. Por ejemplo, el trabajo de un arqueólogo que descubrió artefactos que podrían vincularse a la sucesión cultural de la Atlántida fue ignorado por una prestigiosa revista científica, a pesar de contar con un sólido respaldo metodológico. Este tipo de incidentes no son aislados, reflejan un patrón más amplio en el que el miedo a cuestionar la narrativa establecida puede llevar a la censura de investigaciones que no se alinean con las creencias predominantes en la academia. El impacto de estas dinámicas en la comunidad científica es profundo. La presión ejercida por las instituciones puede afectar la carrera de los investigadores, quienes, en muchos casos, optan por autocensurarse para evitar repercusiones negativas en sus trayectorias profesionales. Esto crea un entorno en el que el disenso se convierte en un lujo, y aquellos que se atreven a explorar nuevas ideas sobre la Atlántida pueden encontrarse en situaciones de aislamiento académico. La búsqueda de la verdad se convierte así en un acto de valentía, y algunos científicos han expresado su frustración al observar cómo el miedo a la crítica puede silenciar perspectivas valiosas. Existen ejemplos documentados de censura en publicaciones científicas que resaltan este fenómeno. En varios foros académicos, se han retirado artículos que proponían teorías innovadoras sobre la Atlántida, citando razones como falta de evidencia o inconsistencias metodológicas, a menudo sin un análisis riguroso que respalde tales decisiones. Esta censura no solo limita el alcance del conocimiento, sino que también pone de manifiesto la fragilidad del proceso científico cuando se enfrenta a la resistencia del status quo. En este contexto, es fundamental explorar la ética en la ciencia. La divulgación de información debe ser guiada por un deber inquebrantable hacia la verdad. Los científicos tienen la responsabilidad de promover un discurso abierto, donde las nuevas teorías sobre la Atlántida puedan ser debatidas y examinadas sin el temor de ser silenciados. La integridad de la investigación científica depende de la capacidad de los individuos para compartir sus hallazgos, incluso cuando estos desafían las nociones establecidas. A medida que la comunidad científica comienza a abrirse a nuevas teorías e investigaciones sobre la Atlántida, se vislumbra la posibilidad de un cambio en la forma en que se aborda este tema.
La disposición a considerar evidencias no convencionales podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en la exploración de esta civilización enigmática. Al considerar estos testimonios, es esencial reconocer el impacto que el poder tiene en la ciencia y la búsqueda de la verdad. Con esta comprensión de los testigos silenciados, nos dirigimos a explorar el papel de la ciencia y la inteligencia en el desarrollo de la historia. La historia de la Atlántida no solo es un relato antiguo, sino también un campo de batalla entre la ciencia y la inteligencia. A lo largo de las décadas, diversas agencias de inteligencia han intervenido en investigaciones arqueológicas, revelando un intrincado vínculo entre el conocimiento científico y los intereses políticos. Un caso notable es el de la intervención de la CIA en las excavaciones de ciertas zonas del Medio Oriente durante la Guerra Fría, donde se intentó influir en el enfoque de la investigación para favorecer narrativas que respaldaran los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Este tipo de intervenciones no solo afectan la dirección de la investigación, sino que también tienen un impacto significativo en la divulgación científica. Al examinar cómo la inteligencia ha influido en la divulgación de la historia, es crucial preguntarnos, ¿qué verdades se han ocultado? Las manipulaciones en la publicación de descubrimientos relacionados con la Atlántida han sido evidentes en numerosas ocasiones. Artículos que presentan hallazgos arqueológicos sorprendentes han sido desalentados o incluso suprimidos si se consideraba que podían amenazar la narrativa oficial o los intereses de ciertas potencias. Este fenómeno no es exclusivo de un solo país, se ha observado en diversas naciones, donde la investigación arqueológica se convierte en un instrumento de propaganda en lugar de un medio para buscar la verdad. Además, existen situaciones documentadas donde información relevante ha sido clasificada o manipulada por razones políticas. Por ejemplo, algunos documentos que contenían referencias a descubrimientos en el Atlántico han sido ocultados bajo el pretexto de la seguridad nacional, lo que impide que la comunidad científica acceda a datos que podrían enriquecer nuestra comprensión de la historia. Estos actos de ocultamiento no solo afectan a los investigadores, sino que también distorsionan la percepción pública sobre el pasado, creando un vacío de conocimiento que puede ser llenado por mitos y especulaciones. La relación entre ciencia y poder es una dinámica compleja, donde la ciencia puede ser utilizada como herramienta de control por gobiernos y agencias. La manipulación de información científica para servir a intereses políticos subraya la fragilidad de la verdad en un contexto donde el conocimiento puede ser un arma. En este sentido, el papel de las agencias de inteligencia en la historia se convierte en un tema crucial para entender no solo el pasado de la Atlántida, sino también cómo la verdad histórica puede ser moldeada por fuerzas externas. Testimonios de exagentes han agregado profundidad a esta discusión, revelando cómo la relación entre su trabajo y la historia antigua ha influido en sus percepciones sobre la verdad. Algunos han compartido experiencias en las que se les ordenó ocultar información o desviar investigaciones hacia direcciones que beneficiaran a sus superiores. Estos relatos son reveladores, ya que ilustran la tensión entre el deseo de descubrir la verdad histórica y las presiones ejercidas por el poder. Finalmente, la importancia de la transparencia en la investigación científica y el acceso a la información se convierte en un imperativo moral. La falta de apertura no solo perjudica el avance del conocimiento, sino que también alimenta la desconfianza pública hacia las instituciones científicas. A medida que nos adentramos en la exploración de la influencia de la inteligencia, es fundamental considerar cómo estas dinámicas pueden dar forma a nuestra comprensión de la historia y, por extensión, a nuestra relación con el presente. Con esta comprensión del rol de la inteligencia, nos dirigimos a explorar los temores que surgen ante la posibilidad de una verdad revelada. La posibilidad de que la Atlántida sea real plantea una serie de temores que podrían sacudir los cimientos de nuestra sociedad. En primer lugar, el descubrimiento de la Atlántida tendría profundas implicaciones sociales, transformando nuestra percepción de la historia de la humanidad. La idea de una civilización avanzada que existió y desapareció plantea preguntas sobre el progreso humano y el ciclo de auge y caída que ha caracterizado a las sociedades a lo largo de la historia. La revalorización de esta narrativa podría desafiar las bases del conocimiento histórico establecido, llevando a una
revisión de las enseñanzas que se imparten en nuestras instituciones educativas y a un replanteamiento de cómo entendemos nuestra propia evolución cultural y tecnológica. Al considerar estas implicaciones, es vital preguntarnos, ¿estamos listos para enfrentar la verdad? La reacción de los gobiernos ante la revelación de la existencia de la Atlántida podría variar significativamente, desde la adopción de políticas que intenten integrar este nuevo conocimiento en el discurso público, hasta intentos de censura para evitar el descontento social. Algunos gobiernos podrían temer un desafío a su autoridad, ya que la revelación de una civilización avanzada podría desencadenar un sentido de inferioridad o incluso una crisis de legitimidad en las estructuras de poder actuales. Esta incertidumbre podría llevar a una respuesta defensiva, donde se desvaloriza o desacredita la información para mantener el statu quo. Además, existe un miedo palpable a que la revelación de esta verdad cause inestabilidad social y política. La historia nos ha enseñado que las verdades incómodas pueden provocar reacciones violentas y divisivas dentro de la sociedad. La posibilidad de que la existencia de la Atlántida reavive debates sobre la superioridad cultural, los derechos sobre la historia y la redistribución de poder podría fracturar aún más a una sociedad ya polarizada. Este contexto de temor y ansiedad puede llevar a un incremento de la desconfianza hacia las instituciones, generando un ciclo de inestabilidad que podría resultar difícil de controlar. Las opiniones de expertos en sociología y ciencia política resaltan la complejidad de esta situación. Algunos sociólogos advierten que el descubrimiento de la Atlántida podría convertirse en un catalizador para movimientos sociales que buscan reivindicar una historia compartida y un sentido de identidad más inclusivo. Por otro lado, politólogos sugieren que las repercusiones podrían ser aún más drásticas, con la posibilidad de que ciertos grupos utilicen esta información para avanzar en agendas extremistas o nacionalistas. La revelación de la Atlántida podría ser, en consecuencia, un espejo que refleja no solo nuestras aspiraciones culturales, sino también nuestros miedos más profundos. Comparar esta situación con otros descubrimientos históricos revela patrones recurrentes en la respuesta humana al cambio. Momentos como el descubrimiento de América o la evidencia de la evolución han generado oleadas de transformación social y política. Cada uno de estos hitos ha desafiado creencias profundamente arraigadas, provocando tanto un avance en el conocimiento como un retroceso en la aceptación. En este sentido, la historia nos ofrece un contexto valioso para entender cómo podríamos reaccionar ante la revelación de la Atlántida. Reflexionar sobre la importancia de enfrentar la verdad, a pesar de los temores que pueda generar, se vuelve crucial. La historia de la humanidad está marcada por su capacidad para adaptarse y evolucionar frente a nuevas realidades. Si bien la revelación de la Atlántida podría ser un detonante de crisis, también podría ser la oportunidad de un renacer cultural y social, donde la humanidad se una para enfrentar y reconciliar su pasado. Con estos temores a la vista, es esencial explorar las voces que han sido silenciadas en esta búsqueda de la verdad. Detrás de cada descubrimiento sobre la Atlántida hay voces que han sido silenciadas por acuerdos de confidencialidad. Estos acuerdos han sido firmados por numerosos investigadores a lo largo de los años, quienes, atraídos por la posibilidad de desvelar los secretos de esta legendaria civilización, se han visto obligados a aceptar restricciones que limitan su capacidad para compartir información. Un caso notable es el de un arqueólogo que, tras descubrir artefactos que podrían conectar a la Atlántida con civilizaciones antiguas, firmó un acuerdo que le prohibía hablar públicamente sobre sus hallazgos sin el consentimiento de una entidad financiera que había financiado su investigación. Este tipo de acuerdos no son aislados. En la literatura científica, se han documentado múltiples ejemplos de investigadores que, bajo la presión de instituciones académicas o patrocinadores privados, han optado por el silencio en lugar de arriesgarse a perder financiamiento o reputación. Los motivos detrás de estos acuerdos son, en gran medida, políticos y económicos. Las instituciones que financian la investigación a menudo tienen intereses que pueden verse amenazados por la divulgación pública de ciertos hallazgos. En el caso específico de la Atlántida, el descubrimiento de evidencias que contradicen narrativas históricas establecidas podría desestabilizar no solo teorías académicas,
sino también intereses turísticos y económicos vinculados a sitios arqueológicos. Este contexto crea un ambiente en el que el silencio se convierte en una herramienta de control, lo que limita la capacidad de los científicos para explorar y compartir sus descubrimientos de manera abierta. Al explorar estos acuerdos, es crucial cuestionar el impacto que tienen en el avance del conocimiento. La investigación científica se basa en la libre circulación de información y la posibilidad de que otros puedan validar, refutar o expandir sobre los hallazgos existentes. Sin embargo, cuando los investigadores están restringidos por acuerdos de confidencialidad, no solo se limita su propia libertad, sino que también se obstaculiza el progreso colectivo de la disciplina. Este fenómeno resulta en un estancamiento del conocimiento, donde las verdades potenciales quedan atrapadas en un limbo de silencio. Los testimonios de investigadores que han experimentado la presión de mantener silencio son reveladores. Un geólogo, que descubrió lo que podría ser una extensión de la Atlántida en el fondo del océano, compartió cómo la presión de su institución lo llevó a autocensurarse. Relató que, a pesar de contar con evidencia tangible, el miedo a represalias y la posibilidad de perder su carrera lo hicieron reconsiderar su compromiso con la verdad. Este tipo de relatos no son infrecuentes y reflejan una cultura de silencio que permea diversas disciplinas científicas. La ética de los acuerdos de confidencialidad en la investigación plantea serias inquietudes. Estos acuerdos pueden ser vistos como una violación del principio fundamental de la búsqueda del conocimiento, ya que imponen barreras artificiales a la divulgación de hallazgos que podrían ser de interés público. Además, la falta de transparencia puede llevar a una desconfianza generalizada en la ciencia, ya que la comunidad podría cuestionar la integridad de los investigadores que se ven obligados a guardar silencio. La ética de la investigación debe incluir no solo la honestidad en los hallazgos, sino también en la comunicación de estos al público. Sin embargo, hay un movimiento creciente dentro de la comunidad científica que aboga por la transparencia y la apertura en la investigación. Cada vez más, los académicos están desafiando estos acuerdos, defendiendo el derecho a compartir hallazgos sin restricciones. Iniciativas de divulgación abierta y plataformas que permiten la publicación de investigaciones sin la necesidad de acuerdos restrictivos están ganando terreno. Este cambio hacia una mayor transparencia podría ser crucial para desmantelar las barreras que el silencio ha impuesto sobre la exploración del pasado, permitiendo que voces silenciadas finalmente sean escuchadas. Con esta reflexión sobre el silencio, avanzamos hacia un análisis de cómo la tecnología moderna está ayudando a descubrir lo inimaginable. Con el avance de la tecnología, el ojo del radar ha comenzado a revelar lo inimaginable en las profundidades del océano. Las innovaciones como el radar submarino y el sonar han emergido como herramientas esenciales en la búsqueda de civilizaciones perdidas, en particular, la legendaria Atlántida. Estas tecnologías permiten obtener imágenes detalladas del fondo marino, proporcionando a los arqueólogos una visión sin precedentes de estructuras que podrían haber permanecido ocultas durante siglos. El radar submarino utiliza ondas electromagnéticas para mapear el lecho marino, mientras que el sonar emite pulsos acústicos que rebotan en los objetos sumergidos, permitiendo la creación de mapas tridimensionales del entorno acuático. Ejemplos de descubrimientos recientes han destacado la eficacia de estas tecnologías. En el mar Mediterráneo, investigaciones utilizando sonar han revelado formaciones arquitectónicas que sugieren la existencia de asentamientos sumergidos, lo que ha llevado a reexaminar las creencias sobre las antiguas civilizaciones de la región. En particular, se han encontrado estructuras alineadas que se asemejan a caminos y edificios, sugiriendo una planificación urbana avanzada que desafía las nociones previas sobre el desarrollo humano en la antigüedad. El impacto de estas herramientas en la arqueología es significativo. La posibilidad de explorar áreas que antes eran inaccesibles o demasiado peligrosas para la inmersión humana ha revolucionado la forma en que los arqueólogos trabajan y piensan sobre el pasado. Estas tecnologías han permitido la recolección de datos en tiempo real y la creación de modelos digitales que facilitan una mejor comprensión de la historia antigua.
La capacidad de visualizar y analizar el hecho marino ha llevado a una reevaluación de las teorías arqueológicas establecidas, abriendo un nuevo campo de estudio que combina la ciencia con la exploración histórica. Los testimonios de expertos en la materia refuerzan la importancia de estas innovaciones. Científicos que han trabajado con radar submarino y sonar han compartido sus experiencias y descubrimientos, destacando cómo estos métodos no solo han proporcionado evidencia de civilizaciones pasadas, sino que también han cambiado su perspectiva sobre el patrimonio cultural sumergido. Estas voces autorizadas subrayan que, a través del uso de tecnologías avanzadas, se está desafiando la narrativa tradicional de la arqueología, permitiendo un enfoque más dinámico y basado en evidencia. Al considerar estos descubrimientos, surge la pregunta de cómo podemos aplicar estas herramientas para explorar aún más. La comparación entre los métodos tradicionales de excavación y las tecnologías modernas revela stark diferencias en la eficiencia y el alcance del trabajo arqueológico. Mientras que las técnicas antiguas se centraban en la excavación manual y el análisis visual, los modernos enfoques permiten una exploración más amplia y menos invasiva, preservando el contexto y la integridad de los sitios arqueológicos. Reflexionando sobre el futuro de la exploración, es evidente que el potencial de estas tecnologías es vasto. La combinación de radar submarino, sonar y otras herramientas emergentes promete seguir desvelando la verdad sobre civilizaciones perdidas. A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las oportunidades de descubrir y entender más sobre nuestro pasado colectivo. Con el poder de la tecnología, pasamos a explorar cómo los drones están llevando la exploración a nuevas alturas. La incorporación de drones en la exploración arqueológica ha abierto nuevas fronteras en nuestra búsqueda de la verdad. Estas herramientas innovadoras han transformado la forma en que los arqueólogos investigan, documentan y descubren sitios de interés. Equipados con cámaras de alta resolución y tecnología de mapeo 3D, los drones permiten a los investigadores obtener imágenes detalladas y datos precisos de áreas extensas en un tiempo significativamente reducido. Su capacidad para sobrevolar terrenos difíciles y acceder a zonas remotas ha revolucionado la forma en que se llevan a cabo las excavaciones y el estudio del patrimonio cultural. Ejemplos de aplicaciones exitosas son numerosos y variados. En el antiguo sitio de Caral en Perú, por ejemplo, los drones han permitido identificar estructuras previamente desconocidas, revelando un complejo urbanístico de gran antigüedad. En la región de Angkor en Camboya, el uso de drones ha facilitado la creación de modelos tridimensionales de templos y monumentos que son fundamentales para su preservación y estudio. Estos casos demuestran cómo los drones no solo contribuyen a la documentación de hallazgos, sino que también ayudan a reinterpretar nuestra comprensión de civilizaciones antiguas. Comparando la eficiencia y efectividad de los drones frente a las técnicas de exploración tradicionales, resulta evidente que estos dispositivos ofrecen ventajas significativas. Mientras que los métodos convencionales, como el levantamiento topográfico y el uso de equipos de campo, pueden ser laboriosos y requerir mucho tiempo, los drones pueden realizar estas tareas de manera más rápida y precisa. Esto no solo optimiza los recursos disponibles, sino que también permite a los arqueólogos enfocarse en el análisis y la interpretación de los datos obtenidos. Los testimonios de arqueólogos que han utilizado drones en su trabajo son reveladores. Profesionales en el campo han destacado la emoción de ver imágenes aéreas de sitios arqueológicos que no habrían sido accesibles de otro modo. Uno de ellos mencionó que, gracias a los drones, pudo descubrir patrones en la disposición de estructuras que no eran evidentes desde el suelo, lo que llevó a nuevas teorías sobre la organización social de las comunidades que habitaron la región. Estos relatos subrayan el impacto transformador que la tecnología puede tener en la práctica arqueológica. El impacto en la accesibilidad es otro aspecto fundamental de la integración de drones en la exploración arqueológica. Zonas que antes eran inexplorables debido a su geografía adversa o a la dificultad de acceso ahora pueden ser estudiadas con relativa facilidad. Esto abre la puerta a la investigación de sitios que, de otro modo, habrían permanecido en la sombra de la historia, permitiendo a los arqueólogos ampliar sus horizontes y descubrir nuevas narrativas del pasado.
Reflexionando sobre el futuro de la arqueología con drones, es evidente que esta tecnología seguirá avanzando y ofreciendo nuevos horizontes de exploración. Con el desarrollo continuo de capacidades como la inteligencia artificial y el análisis de datos, los drones podrían facilitar descubrimientos aún más significativos y profundos. La posibilidad de localizar sitios perdidos, documentar cambios en el paisaje y analizar patrones de asentamiento a gran escala promete enriquecer nuestra comprensión de la historia humana. Con el potencial de los drones, avanzamos hacia la exploración de cómo herramientas como Google Earth están cambiando nuestra visión del pasado. La intersección de estas tecnologías sugiere un futuro fascinante para la arqueología, donde la innovación y la investigación se combinan para desvelar los secretos de civilizaciones antiguas y contribuir a la preservación del patrimonio cultural. Google Earth ha permitido a los investigadores mirar más allá de lo visible, revelando pistas que podrían llevarnos a la Atlántida. Esta herramienta, que utiliza imágenes satelitales para generar representaciones en 3 dimensiones de la superficie terrestre, ha encontrado un lugar destacado en la investigación arqueológica. A través de su capacidad para ofrecer una vista detallada de la topografía y el paisaje, Google Earth permite a los arqueólogos identificar patrones anómalos y estructuras que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos desde el suelo. La combinación de imágenes actualizadas y su interfaz accesible ha transformado la forma en que se aborda la búsqueda de sitios históricos, facilitando un enfoque más amplio y colaborativo en el estudio del pasado. Existen varios ejemplos notables donde el uso de Google Earth ha llevado a descubrimientos intrigantes. En particular, se han reportado hallazgos de estructuras subacuáticas en el mar Mediterráneo que algunos investigadores sugieren podrían ser restos de la legendaria Atlántida. Las imágenes satelitales han revelado formaciones geométricas y patrones que sugieren la existencia de una civilización avanzada, una característica que coincide con las descripciones platónicas de la mítica ciudad. Estos hallazgos, aunque necesitan ser corroborados mediante excavaciones y análisis más profundos, indican que la tecnología puede ofrecer nuevos caminos hacia la comprensión de civilizaciones pasadas. Al considerar estos descubrimientos, es esencial preguntarnos, ¿qué más podría estar oculto bajo la superficie? Las técnicas tradicionales de exploración arqueológica, que a menudo dependen de excavaciones físicas y estudios en el terreno, se complementan de manera significativa con las imágenes digitales proporcionadas por Google Earth. Esta herramienta no solo permite un análisis preliminar más eficiente de un área, sino que también reduce el tiempo y los recursos necesarios para determinar la viabilidad de una investigación en el lugar. Así, Google Earth actúa como un complemento que mejora la efectividad de las metodologías tradicionales, permitiendo a los investigadores enfocarse en áreas de interés con mayor precisión. Los testimonios de arqueólogos que han incorporado Google Earth en su trabajo ofrecen una mirada valiosa sobre el impacto de esta tecnología en la investigación. Muchos investigadores han compartido cómo el uso de esta herramienta ha facilitado la identificación de sitios de interés, a menudo llevándolos a áreas que nunca habrían considerado. Estos relatos destacan no solo la eficacia de Google Earth en la planificación de expediciones, sino también su capacidad para inspirar nuevas hipótesis sobre la ubicación de antiguos asentamientos. La experiencia de estos profesionales resalta una realidad compartida: la tecnología está revolucionando la forma en que se concibe y se lleva a cabo la investigación histórica. El acceso a herramientas como Google Earth ha permitido que un número creciente de personas, desde académicos hasta aficionados, contribuya a la búsqueda de la verdad sobre el pasado. Esta democratización de la investigación arqueológica ha generado un interés renovado en la historia y un compromiso colectivo hacia la exploración del tiempo antiguo. Con un simple clic, cualquiera puede investigar patrones y estructuras desde su hogar, ampliando el alcance de la arqueología más allá de las instituciones académicas tradicionales. Reflexionando sobre el futuro de la investigación con tecnología digital, es evidente que el uso de herramientas como Google Earth continuará transformando la arqueología. A medida que la tecnología avanza, se espera que surjan nuevas modalidades de análisis que integren datos tridimensionales, modelado predictivo y otras innovaciones que podrían redefinir nuestra comprensión del pasado.
Con una nueva perspectiva gracias a Google Earth, nos dirigimos a explorar un mapa que podría guiarnos hacia lo desconocido. A medida que nos adentramos en la representación de la ciudad olvidada, comenzamos a vislumbrar lo que pudo haber sido la Atlántida. A través de una cuidadosa reconstrucción basada en hallazgos arqueológicos y el uso de tecnologías modernas, se han elaborado representaciones gráficas que permiten imaginar esta ciudad legendaria. Mapas detallados y representaciones artísticas proporcionan una visión del posible diseño urbano, que abarca desde avenidas principales hasta áreas residenciales, todo ello enmarcado en un entorno que refleja tanto su grandeza como su complejidad. Los elementos arquitectónicos clave de esta reconstrucción son fundamentales para entender la cultura que pudo haber existido en la Atlántida. Se han imaginado grandes templos, quizás dedicados a deidades marinas, con columnas esculpidas meticulosamente y techos decorados con mosaicos vibrantes. Al explorar estos elementos arquitectónicos, es crucial preguntarnos, ¿qué historia cuentan sobre su cultura y tecnología? La disposición de las edificaciones podría sugerir una sociedad avanzada, con un alto grado de conocimiento en ingeniería y urbanismo, capaz de armonizar su entorno natural con su desarrollo urbano. Esta representación de la ciudad no se desarrolla en un vacío, sus conexiones culturales con otras ciudades antiguas conocidas, como Mesopotamia y el Egipto faraónico, son evidentes. La comparación de estilos arquitectónicos y la disposición urbana nos lleva a considerar las influencias culturales que pudieron intercambiarse a través de rutas comerciales y migraciones. Así, la Atlántida se convierte no solo en un mito aislado, sino en parte de un vasto entramado de civilizaciones antiguas, cada una contribuyendo a la narrativa de la humanidad. El impacto de esta ciudad reconstruida en nuestra comprensión del mito de la Atlántida es profundo. Al ofrecer una representación tangible, se desafía la percepción de la Atlántida como un mero cuento de fantasía. Esta visión proporciona un contexto en el cual el mito puede ser reinterpretado como un reflejo de aspiraciones humanas, un símbolo de lo perdido que invita a la reflexión sobre nuestras propias civilizaciones. La plausibilidad de estas representaciones es un tema recurrente entre expertos en el campo, quienes han expresado opiniones diversas sobre la relación entre la arqueología y la mitología. Algunos arqueólogos sostienen que estos hallazgos podrían abrir nuevas líneas de investigación, mientras que otros son más escépticos, subrayando la necesidad de pruebas más concretas. Finalmente, reflexionando sobre el futuro de la investigación, la búsqueda de la ciudad olvidada puede influir en estudios posteriores, no solo sobre la Atlántida, sino sobre otras civilizaciones antiguas que han quedado en la penumbra de la historia. La exploración de estas ruinas y la interpretación de los vestigios materiales son cruciales para enriquecer nuestro entendimiento del pasado. Con esta visión de la ciudad, nos dirigimos a la lucha actual por validar la existencia de la Atlántida frente a la narrativa oficial. La lucha por la verdad sobre la Atlántida no solo es un desafío académico, sino una batalla por la comprensión de nuestra historia. A lo largo de las décadas, se han presentado investigaciones que, a pesar de sus hallazgos significativos, han sido sistemáticamente ignoradas por la comunidad académica. Por ejemplo, estudios geológicos que sugieren la existencia de estructuras sumergidas en el Mediterráneo han sido desestimados sin el análisis que merecen. Investigaciones arqueológicas que apuntan a conexiones entre civilizaciones antiguas y relatos sobre la Atlántida han sido relegadas a un segundo plano, a menudo en favor de narrativas más consolidadas y aceptadas. Estos estudios, aunque no siempre concluyentes, abren un espacio para el debate y la reflexión sobre la validez de lo que consideramos como verdad histórica. Al considerar estas voces disidentes, debemos preguntarnos, ¿qué podemos aprender de aquellos que se atreven a cuestionar el status quo? Investigadores como Graham Hancock y Robert Bauval han desafiado la narrativa oficial en torno a la Atlántida, exponiendo sus teorías sobre civilizaciones avanzadas que habrían existido antes de lo que la historiografía convencional acepta. Sin embargo, sus afirmaciones no han estado exentas de repercusiones. A menudo, se enfrentan a la crítica feroz de sus pares, que cuestionan tanto la metodología como la interpretación de sus hallazgos. Esta resistencia no solo pone de manifiesto la fragilidad del consenso académico, sino que también plantea
impacto de esta resistencia en la percepción pública es significativo. La negativa a aceptar nuevas ideas puede limitar la curiosidad y el interés por la investigación histórica, llevando a la perpetuación de mitos y malentendidos sobre el pasado. La mayoría del público, influenciado por narrativas populares, tiende a rechazar conceptos que desafían lo que ha sido establecido. Esto no solo afecta la forma en que se enseña la historia, sino que también influye en cómo se comprenden las identidades culturales y civilizacionales en la actualidad. Ejemplos de controversias académicas abundan en el estudio de la historia antigua. La disputa sobre la cronología de las civilizaciones mesopotámicas y su relación con la narrativa de la Atlántida es un caso emblemático. Algunos investigadores argumentan que las fechas convencionales deben ser reconsideradas, lo que a su vez podría implicar una reevaluación de la historia de Europa y su desarrollo. Tales desacuerdos no solo evidencian la naturaleza dinámica de la investigación histórica, sino que también subrayan la necesidad de un marco donde se pueda discutir y debatir abiertamente. Reflexionando sobre la importancia del debate, es evidente que fomentar la discusión en la academia no es solo beneficioso, sino esencial. La historia no es un campo estático, y el conocimiento se enriquece a través de la confrontación de ideas y la exploración de nuevas perspectivas. Un entorno donde se valoren las voces disidentes puede resultar en un avance significativo en nuestra comprensión de la historia. Finalmente, al considerar las perspectivas de futuro, la lucha por la verdad tiene el potencial de influir en futuras investigaciones sobre la Atlántida y su legado. Un enfoque más inclusivo que contemple diversas interpretaciones puede abrir nuevas avenidas de exploración, revelando matices en la historia que actualmente permanecen ocultos. Con esta lucha por la verdad, avanzamos hacia una reflexión sobre cómo la civilización y la identidad están en juego. La búsqueda de la Atlántida no es solo un viaje al pasado, es un viaje hacia la esencia de nuestra identidad cultural. La historia, entendida como un conjunto de narrativas que dan sentido a nuestra existencia, juega un papel fundamental en la conformación de las identidades colectivas. Las sociedades construyen sus identidades a partir de relatos históricos que reflejan sus valores, creencias y experiencias compartidas. Por ejemplo, en muchas culturas, los mitos y leyendas ancestrales son fundamentales para fortalecer la cohesión social y dar continuidad a tradiciones que pueden haberse perdido con el tiempo. Sin embargo, la historia puede ser utilizada tanto para la promoción como para la destrucción de identidades culturales. Un caso emblemático se encuentra en la colonización, donde las narrativas históricas fueron manipuladas para justificar la dominación y el despojo de pueblos originarios. La reescritura de la historia a menudo resulta en la marginación de identidades que no se alinean con las narrativas dominantes, lo que provoca un borrado cultural significativo. La historia, por lo tanto, no es un mero registro de eventos, sino un campo de batalla donde se definen y redefinen las identidades. El redescubrimiento de la Atlántida, con su rica carga simbólica y sus múltiples interpretaciones, puede alterar profundamente la percepción que tenemos de las civilizaciones antiguas. Esta búsqueda no solo despierta el interés por los conocimientos perdidos, sino que también invita a reflexionar sobre las narrativas que hemos construido en torno a la grandeza y la decadencia de culturas pasadas. La Atlántida, como símbolo de un ideal perdido, puede servir de espejo para las sociedades contemporáneas que a menudo se enfrentan a dilemas sobre su propio legado y futuro. Las opiniones de figuras culturales y líderes comunitarios son esenciales para entender esta relación entre historia e identidad. Muchos de ellos han expresado cómo el reconocimiento y la valoración de la historia local fortalecen el sentido de pertenencia y comunidad. La historia, cuando se narra desde diversas perspectivas, puede ser un vehículo poderoso para la reivindicación de identidades a menudo silenciadas. Este testimonio resuena con fuerza en un mundo donde las identidades son constantemente desafiadas y redefinidas. A medida que exploramos la responsabilidad que tienen los historiadores y arqueólogos en la preservación de la verdad, se hace evidente que su labor no se limita a la mera recopilación de datos. Estos profesionales son custodios de la memoria colectiva y deben reconocer el impacto que sus descubrimientos pueden tener en las identidades culturales.
La ética de su práctica demanda un compromiso con la veracidad y la inclusión de múltiples voces, para evitar caer en la trampa de las narrativas unilaterales que han perpetuado injusticias. Al reflexionar sobre el futuro de las identidades culturales, es crucial considerar cómo la búsqueda de la verdad influirá en su construcción. La historia tiene el poder de unir o dividir, de sanar o perpetuar el dolor. A medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más globalizado, la comprensión de nuestras raíces culturales se torna esencial para fomentar un diálogo respetuoso y enriquecedor entre diversas culturas. Con esta comprensión sobre identidad, avanzamos hacia las lecciones que la Atlántida puede enseñarnos sobre nuestro presente y futuro. Las lecciones de la Atlántida son más que un eco del pasado, son advertencias que resuenan en nuestro tiempo. La historia de la Atlántida, así como la de otras civilizaciones, nos ofrece enseñanzas profundas sobre la naturaleza humana, la organización social y los peligros inherentes al poder. Al explorar las experiencias de sociedades que alcanzaron grandes logros, solo para sucumbir a su propia grandeza, encontramos patrones que podrían guiarnos en la actualidad. La historia no es simplemente un relato de eventos pasados, es un recurso invaluable que nos permite reflexionar sobre el presente y anticipar el futuro. Un tema central en la narrativa de la Atlántida es la corrupción del poder y cómo ésta ha contribuido a la caída de civilizaciones enteras. La historia nos muestra que el abuso de poder, la avaricia y la falta de responsabilidad social son factores que pueden debilitar incluso las sociedades más avanzadas. Las advertencias implícitas en la tragedia de la Atlántida nos invitan a cuestionar las estructuras de poder actuales y a considerar cómo la integridad y la ética deben prevalecer en la toma de decisiones. Al considerar estas lecciones, surge la pregunta, ¿estamos aprendiendo de la historia para construir un futuro mejor? Historiadores y sociólogos contemporáneos subrayan la importancia de estas reflexiones en el contexto actual. Expertos como el historiador David Graeber y la socióloga Saskia Sassen han señalado que las dinámicas de poder y desigualdad en nuestras sociedades modernas reflejan patrones históricos que podrían llevarnos a resultados similares a los de aquellas civilizaciones que cayeron en la decadencia. Estas voces académicas nos instan a no solo estudiar el pasado, sino a aplicar sus lecciones en la formulación de políticas y en la construcción de comunidades más justas. La sostenibilidad es otro aspecto crucial que se deriva de las enseñanzas de la Atlántida. La historia de esta civilización perdida nos recuerda la importancia de vivir en armonía con nuestro entorno. Las decisiones que tomamos hoy en relación con el medio ambiente y los recursos naturales tienen repercusiones que se extenderán más allá de nuestra generación. La reflexión sobre cómo las sociedades antiguas, como la Atlántida, gestionaron su entorno puede ser un faro para el pensamiento contemporáneo sobre la sostenibilidad y la convivencia. La conexión entre el bienestar humano y la salud del planeta es más evidente que nunca, y es fundamental que integremos estas lecciones en nuestras prácticas diarias y en las políticas públicas. Ejemplos actuales donde estas lecciones están siendo consideradas son cada vez más visibles. Iniciativas globales para abordar el cambio climático, promover la equidad social y fomentar economías sostenibles están en marcha, inspiradas por la necesidad de aprender del pasado. Los movimientos que abogan por la justicia social y la sostenibilidad ambiental reflejan una conciencia creciente sobre la interconexión de nuestras acciones y sus consecuencias a largo plazo. Estas iniciativas no solo buscan honrar la memoria de civilizaciones perdidas, sino que también pretenden evitar que la historia se repita. Finalmente, reflexionar sobre la conexión entre pasado y futuro nos lleva a reconocer que la historia tiene el poder de guiarnos en nuestro camino hacia adelante. Las lecciones de la Atlántida y otras civilizaciones nos ofrecen una oportunidad única para no solo entender los errores del pasado, sino también para forjar un futuro más resiliente y ético. Con estas reflexiones sobre la sabiduría de la Atlántida, nos dirigimos hacia un viaje que conecta el pasado con nuestro presente. El viaje hacia lo desconocido es, en esencia, un viaje hacia el entendimiento de nuestro pasado y su relevancia en el presente. La historia no es simplemente una colección de eventos lejanos, es un marco a través del cual interpretamos nuestras experiencias actuales y tomamos decisiones informadas para el futuro.
La comprensión de la historia nos proporciona contextos necesarios para enfrentar los desafíos contemporáneos, desde la política global hasta las dinámicas sociales. En este sentido, explorar la búsqueda de la Atlántida no solo se convierte en un ejercicio intelectual, sino en una oportunidad para reflexionar sobre cómo las lecciones del pasado pueden guiarnos en la construcción de un presente más consciente. A lo largo de la historia, numerosos hallazgos arqueológicos han influido en decisiones contemporáneas. Por ejemplo, el descubrimiento de civilizaciones antiguas ha llevado a una reevaluación de las estrategias de sostenibilidad ambiental que hoy empleamos ante la crisis climática. Los métodos agrícolas de sociedades como los mayas o los incas, que se adaptaron a sus entornos de manera sostenible, ofrecen ejemplos valiosos que pueden ser aplicados en la actualidad, fomentando un acercamiento más armónico entre el ser humano y su entorno. Al reflexionar sobre estas conexiones, debemos considerar cómo podemos usar este conocimiento para impactar positivamente nuestro futuro. Pensadores contemporáneos han subrayado la relevancia de la historia en sus análisis. En su obra, el historiador Yuval Noah Harari destaca cómo la comprensión de nuestro pasado nos permite tomar decisiones más informadas sobre el presente y el futuro. Asimismo, la filósofa Martha Nussbaum argumenta que el estudio de la historia fomenta la empatía y la comprensión entre diferentes culturas, lo que resulta fundamental en un mundo cada vez más interconectado. Estas reflexiones enfatizan que el conocimiento del pasado no es un mero ejercicio académico, sino una herramienta esencial para la convivencia y la cooperación en la sociedad actual. Mirando hacia el futuro, es innegable que el conocimiento del pasado puede guiar nuestras acciones hacia un futuro sostenible. La historia de civilizaciones que han colapsado debido a la falta de adaptación a los cambios ambientales o sociales nos advierte sobre la importancia de aprender de los errores y éxitos de nuestros antepasados. La sabiduría de las lecciones históricas puede ser un faro que ilumina el camino hacia un desarrollo más equilibrado, donde la tecnología y el progreso social vayan de la mano con la conservación de nuestro planeta. El impacto de la tecnología en la conexión entre pasado y presente es otro aspecto crucial a considerar. Las herramientas modernas, como la inteligencia artificial y las plataformas de análisis de datos, están permitiendo a los investigadores explorar y visualizar patrones históricos de maneras que antes eran inimaginables. Proyectos de digitalización de archivos históricos y de reconstrucción virtual de sitios arqueológicos hacen que el pasado sea accesible y relevante para nuevas generaciones. Esto no solo enriquece nuestra comprensión del legado humano, sino que también sirve como un recurso valioso para la educación y la reflexión crítica. Con esta conexión entre el pasado y el presente, nos dirigimos hacia un renacer que puede redefinir nuestra comprensión de la historia. Es fundamental que asumamos una responsabilidad consciente hacia la historia y sus enseñanzas, reconociendo que nuestras acciones presentes y futuras están indisolublemente ligadas a las decisiones y legados de aquellos que nos precedieron. Al integrar estas lecciones en nuestra vida cotidiana, no solo honramos la memoria de las civilizaciones pasadas, sino que también forjamos un camino hacia un futuro que respete y aprenda de su propia historia. El renacer de la búsqueda de la Atlántida es un símbolo de nuestra eterna curiosidad y deseo de entender nuestro pasado. En años recientes, varios descubrimientos arqueológicos y subacuáticos han revitalizado el interés en esta legendaria civilización. Hallazgos en el fondo del mar, junto con nuevas teorías sobre su posible ubicación, han hecho que investigadores y entusiastas se unan en un esfuerzo por desentrañar los misterios que rodean a la Atlántida. Este renovado enfoque no solo apela a la fascinación por lo desconocido, sino que también invita a una revaluación crítica de los conocimientos históricos y arqueológicos que consideramos establecidos. La tecnología moderna ha sido un aliado fundamental en esta exploración. Con el desarrollo de herramientas como el sonar de alta resolución, drones submarinos y sistemas de imágenes satelitales, los investigadores han podido acceder a áreas previamente inexploradas y obtener datos que antes eran inimaginables. Estas innovaciones han facilitado la identificación de estructuras sumergidas y patrones de asentamiento que podrían estar relacionados con la Atlántida, permitiendo a los científicos realizar análisis más profundos y precisos.
La intersección de la arqueología con la tecnología no solo ha transformado la forma en que entendemos nuestros orígenes, sino que también ha abierto nuevas vías para el diálogo académico y público sobre la historia humana. A medida que exploramos estos nuevos hallazgos, es fundamental preguntar, ¿qué futuro estamos dispuestos a construir con este conocimiento? La búsqueda de la Atlántida no es meramente un ejercicio académico, resuena en nuestra cultura contemporánea, influyendo en la literatura, el cine y el arte. Esta narrativa colectiva se entrelaza con cuestiones de identidad y pertenencia, ya que muchos buscan entender cómo el legado de civilizaciones pasadas puede informar nuestras decisiones actuales. La fascinación por la Atlántida refleja un deseo más amplio de encontrar conexiones entre el pasado y el presente, lo que podría servir como un catalizador para la reflexión sobre nuestra propia civilización y su trayectoria. En este contexto, se hace un llamado a la acción tanto a la comunidad científica como al público en general. Es esencial que los interesados se involucren en la discusión sobre estos hallazgos y contribuyan a la exploración de nuestro patrimonio cultural. La colaboración interdisciplinaria puede enriquecer el entendimiento y abrir nuevas líneas de investigación que fortalezcan el vínculo entre la ciencia, la historia y la sociedad. La invitación es a participar activamente en la búsqueda de la verdad, a cuestionar nuestras suposiciones y a abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades. Reflexionando sobre el futuro, la búsqueda de la Atlántida puede guiarnos hacia un mundo más informado y consciente. A medida que nos adentramos en una era donde la información está más accesible que nunca, la responsabilidad de interpretar y utilizar ese conocimiento recae sobre nosotros. La historia de la Atlántida nos recuerda que el conocimiento es una herramienta poderosa que puede inspirar no solo el descubrimiento, sino también la transformación social. Con este llamado a la acción, nos encontramos en un momento crucial para redefinir nuestra relación con la historia y el futuro, y para recordar que, al final, la búsqueda de la verdad es un viaje que vale la pena emprender.